Buenos días, para de familia, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestro tercer día de trabajo de esta plataforma de Plan en Casa de la semana número 28. El día de hoy vamos a trabajar el área de personal social, cuyo nombre de nuestra actividad es Proponemos acciones para evitar la desertificación. Nuestra meta del día de hoy es sobre todo proponer una lista de acciones orientadas a resolver el problema de la desertificación. Entonces analicemos brevemente cuál va a ser nuestra actividad, que consiste sobre todo en proponer. En este caso vamos a proponer dentro del área de personal social una lista de acciones, pero esta lista de acciones bajo qué estarán o a qué estarán orientadas, a resolver el problema de la desertificación. ¿Y qué viene a ser la desertificación, queridos estudiantes? Esto lo vamos a ver más adelante cuando leamos los textos que nos han propuesto en este caso para el día de hoy. Entonces vamos a iniciar esta actividad leyendo atentamente la siguiente situación. Vamos a leer la situación y luego a partir de ahí vamos a analizar brevemente esta situación y algunas preguntas que nos están proponiendo. Camila y José conversaban sobre aquella vez que visitaron a su abuelita en Iquitos, en el departamento de Loreto, y quedaron admirados por la majestuosa vegetación de esa parte de la selva. Lo compararon con la zona desértica en la que vivían, cerca del puerto de Salaberry, en el departamento de la Libertad. Al llegar a la escuela preguntaron a su profesor por qué había tan marcada diferencia. Él le respondió que se debía a la desertificación, que es la degradación de los suelos en ecosistemas secos y frágiles por diversas causas. Algunas, productos de la misma naturaleza, como sequías ocasionadas por las variaciones climáticas, y otras producidas por las actividades humanas, como una agricultura no sostenible, el aprovechamiento excesivo de los bosques, específicamente en las zonas secas tropicales, la escasez de agua o el pastoreo excesivo que perjudican los ecosistemas. Luego el profesor les comentó que la desertificación afecta a la población en diferentes lugares del mundo y genera un gran impacto en la vida de las personas, las plantas y los animales, lo que representa un obstáculo para el desarrollo sostenible, ya que guarda una estrecha relación con la pobreza y la inseguridad alimentaria y la sobreexplotación de la tierra. El profesor terminó la conversación diciendo que la desertificación es un problema ambiental y que todas y todos debemos ayudar a evitarla. Camila y José se quedaron preocupados y pensando qué acciones ayudarían a evitar la desertificación que permitan crear conciencia de vivir en un ecosistema equilibrado y mejoren la calidad de vida de las personas, las plantas y los animales. Entonces, queridos estudiantes, si hemos analizado brevemente este pequeño texto, sobre todo ya tenemos una idea de lo que es la desertificación y nos lo pone en el segundo párrafo sobre todo. Nos dice que es la desertificación es la degradación de los suelos en ecosistemas secos y frágiles por diversas causas. Esa es la degradación. Y cuando hablamos de causas, algunas pueden ser producto de la misma naturaleza, acá lo vamos a subrayar, producto de la misma naturaleza, como sequías ocasionadas por las variaciones climáticas, muy bien. Otras producidas por las actividades humanas, ya tenemos también actividades humanas, como una agricultura no sostenible, ya también tenemos esto de acá. El aprovechamiento excesivo de los bosques, aprovechamiento excesivo de los bosques, tenemos otra cosa por aquí. Escasez de agua o el pastoreo excesivo, muy bien. Todo esto perjudica los ecosistemas. Entonces, si vemos acá, queridos estudiantes, nos dice que la desertificación es la degradación de los suelos en ecosistemas secos y frágiles por diversas causas. Estas causas pueden ser por la misma naturaleza y por actividades humanas. Si son por la misma naturaleza, tenemos sequías ocasionadas por las variaciones climáticas. Si son actividades humanas, una agricultura no sostenible, aprovechamiento excesivo de los bosques, escasez de agua, pastoreo excesivo.
Todos estos factores, estas causas perjudican los ecosistemas. Entonces, ¿qué más tenemos acá como teoría principal? Luego nos dice que la desertificación afecta a la población en diferentes lugares del mundo, y genera un gran impacto en la vida de las personas, las plantas y los animales. La desertificación afecta a la población en diferentes lugares del mundo. Lo que afecta acá representa un obstáculo para el desarrollo sostenible. Muy bien, esto que tenemos acá representa un obstáculo para el desarrollo sostenible, ya que guarda una estrecha relación con la pobreza, la inseguridad alimentaria y la sobreexplotación de la tierra. Tenemos una idea secundaria también acá, muy bien, lo podemos subrayar. Entonces nos damos cuenta que estamos teniendo ya, vamos identificando algunas ideas principales referentes a esta pequeña situación que ocurre con Camila y José. ¿Qué más nos dice? El profesor terminó la conversación diciendo que la desertificación ya es un problema ambiental. Ya, muy bien, es un problema ambiental. Todas y todos, ya, debemos ayudar a evitar. Entonces, como es un problema ambiental, entonces todas las personas tenemos que ayudar a evitar este tipo de problema ambiental llamada desertificación. Entonces, como Camila y José quedaron preocupados y pensando qué acciones ayudarían a evitar la desertificación que permitan crear conciencia en un ecosistema equilibrado. Entonces, acá tenemos una idea también. ¿Qué acciones ayudarían a evitar la desertificación que permitan crear conciencia de vivir en un ecosistema equilibrado y mejoren la calidad de vida de las personas, las plantas y los animales? Entonces, acá tenemos esta parte de acá, va relacionada con mi meta, que es proponer lista de acciones orientadas a resolver el problema de la desertificación. Esta parte de acá, donde dice qué acciones, a partir de acá, que está subrayado, que está relacionado con amarillo y subrayado con verde, viene a ser parte de mi meta del día de hoy. Entonces, miren las ideas, todas las ideas que hemos encontrado en esta pequeña situación que acabamos de leer. Luego de tras la lectura responde estas preguntas. ¿Qué preguntas vamos a responder? ¿Qué entendieron Camila y José por desertificación? ¿Por qué se preocuparon Camila y José? ¿Cuál era la preocupación de ellos? ¿Qué están pensando hacer? Entonces, estas tres preguntas van a ser respondidas a partir de la lectura que acabamos de tener sobre lo que ellos han visto cuando han ido a visitar a su abuelita en Loreto y de lo que ellos han visto en el lugar donde viven, que viene a ser cerca del puerto de Salaberry. Muy bien, estas tres preguntas las tenemos ahí. Ahora te invito a leer el siguiente texto. Tenemos hoy día tres textos, queridos estudiantes, muy interesantes, en la cual la primera es una historieta titulada La escuela donde crece el árbol mágico. Tenemos en claro que este instante, cuando hablamos de historieta, nos referimos sobre todo a un diálogo como mostramos acá, un diálogo de diferentes personajes. Ya tenemos un diálogo muy interesante que ustedes lo van a leer. Les invito a leer este diálogo, toda esta historieta detenidamente. Observen bien las características de las personas, como también sobre todo qué dicen estos niños, los niños de acá, quiénes son los personajes principales, identificarlos, cuál es el problema que ellos ven, qué solución proponen ellos al problema. Y miren esto de acá, miren estas imágenes. Cuando hablamos de historieta es muy importante ver el diálogo y las imágenes que nos proponen, ya que en este caso nos van a ayudar a entender mejor el mensaje que nos quieren transmitir. Entonces, en este caso, querido estudiante, es una historieta un poco sí extensa, pero muy interesante en lo que se refiere sobre todo a nuestra meta del día de hoy. Entonces, una vez que has leído la historieta, vas a responder las siguientes preguntas. Primero, entonces, como toda historieta, yo sé que te va a gustar la historieta que hemos leído y vas a responder por qué situación están pasando las personas de la comunidad de Quitico. ¿Cuál es el problema que ellos están pasando? ¿Qué acciones sugieren las niñas y los niños del lugar para evitar la desertificación? ¿Qué acciones ellos proponen?
Y claro, estas acciones están dentro de la historieta. ¿Quiénes se involucran en esa gran tarea y por qué? Recordemos, como es un problema ambiental, no solamente puede ser, tiene que involucrarse un grupo de personas, sino que también se pueden involucrar más personas o diferentes instituciones que nos puedan apoyar. Entonces, esas tres preguntas relacionadas a la lectura de nuestra historieta. Luego nos dice que vamos a continuar con la historia de Camila y José. ¿Qué nos dicen ahora? Camila y José recordaron que cerca de Salaberry, que es el lugar donde ellos viven, existían algunas zonas desérticas y que ahora son zonas agrícolas. Preguntaron al profesor sobre este cambio. ¿Qué ocurrió? ¿A qué se debe? El profesor les comentó que existen instituciones que realizan proyectos para luchar contra la desertificación y que por ello dichas zonas han sido recuperadas para la agricultura. De esta manera se mantiene el equilibrio en el ecosistema y se da solución también a problemas económicos en la región. Camila y José se alegraron por la buena noticia y motivados empezaron a cultivar plantas en su hogar. Entonces, si vemos esta pequeña parte, ellos observaron que cerca donde ellos vivían existían lugares o zonas desérticas y que ahora son agrícolas. Y lo podemos ver también dentro de nuestra comunidad, en la parte Camino a los Molinos, en la parte de Parcona, o quizás también en la parte de Villacurí, llegando al peaje cerca entre los límites de Ica con Pisco. ¿Qué ocurrió? Ellos se preguntaron, ¿qué ocurrió y a qué se debe? Que antes eran desérticas, pero ahora son agrícolas. El profesor les comentó que existen instituciones, ya, acá vamos a poner, que realizan proyectos para luchar contra la desertificación. Muy bien. Y que gracias a estos proyectos, dichas zonas han sido recuperadas para la agricultura. Como han sido recuperadas para la agricultura, nos dice que se mantiene el equilibrio en el ecosistema y se da solución también a problemas económicos en la región. ¿Por qué? Porque ya no es desierto, sino que ahora es agrícola y como es agrícola genera trabajo para las demás personas. Es por eso que si observamos la parte camino a Los Molinos encontramos la agrícola Don Ricardo y por el lado del sur también encontramos lo que es el fondo Beta también, si es que no, Pedregal, disculpen, el fondo Pedregal, y también encontramos en Villacuri, entre Ica y Pisco, diferentes fondos. Es por eso que la desertificación nos ayuda a que estas zonas desérticas sean recuperadas y sean convertidas en zonas agrícolas. Entonces, al igual que Camila y José, ya, tú también has plantado, has empezado a cultivar plantas en tu casa. Recordemos el trabajo que estamos realizando de la semana pasada referente al crecimiento de una planta en la luz solar y en la oscuridad. Hay varias personas e instituciones que se han asumido para cuidar nuestro ecosistema. Han presentado varios proyectos para lograr este objetivo. Uno de estos proyectos se llama Chavimochic. Muy bien, este es un proyecto llamado Chavimochic. Para conocer un poco más sobre dicho proyecto, te invito a leer este segundo texto. Muy bien. Entonces, el texto se titula Desiertos versus Oasis. Muy bien, y acá tenemos, nos dice, una lectura sobre el proyecto de Chavimochi que se encuentra en la zona costera de las provincias de Virú, Trujillo y Ascope. Muy bien, acá tenemos este pequeño texto con este gráfico de la ubicación donde se encuentra. Y nos dice sobre todo que Chavimochi, entonces, nos dice acá, este gran proyecto potencia el desarrollo agrícola y agroexportador del norte y el sur del país, lo que permitirá contar con mayores hectáreas de terrenos de cultivo. Miren, acá tenemos una idea, terrenos de cultivo. Miren estos grandes tubos que extraen agua a esta zona agrícola que tenemos acá. Entonces, ¿de dónde viene este texto? En este caso dice, extraído en el proyecto especial Chavimochi del año 2018, descripción general. Muy bien, no se olviden que siempre lo de acá es parte de donde se ha extraído el texto. No se olviden que cada vez que trabajamos textos, tenemos que tener esta parte de acá. Te invito a leer también, querido estudiante, este pequeño texto. Es bien breve, solamente que por las imágenes parece un poco extenso. Igual vas a subrayar las ideas principales, nunca se olvidemos de las ideas principales. Tras leer el texto vas a responder las siguientes preguntas. ¿Qué recurso natural es aprovechado por el proyecto Chavimochi? ¿Qué ha mejorado en el Departamento de la Libertad a partir de la ejecución del proyecto Chavimochi? ¿Cómo este proyecto permite evitar la desertificación? Entonces son tres preguntas relacionadas al texto que hemos leído de Chavimochi.
Frente a la problemática conocida hoy y según lo revisado, los dos textos que ha leído la historieta y el proyecto de Chavimochi, vas a ver en los textos sobre las maneras de evitar la desertificación a nivel regional, nacional y mundial, ¿qué acciones propondrías para evitar la desertificación? En tu cuaderno escribe una lista de acciones para evitar la desertificación. Entonces tenemos esta primera actividad. Vas a escribir en tu cuaderno acciones que propondrías para evitar la desertificación. Estas acciones puedes tomarlas o puedes surgir o pueden partir desde las lecturas que has tenido del proyecto Chavimochi y de la historieta. Una vez que has concluido con la lista de acciones que tú vas a proponer, vas a revisar tus propuestas, vas a revisarlas a base de estos criterios. Es decir, las acciones que propusiste dentro de tu lista son viables, es decir, son posibles de realizar. Si son posibles de realizar, les pongo sí. Si considero que no son posibles de realizar por el momento, les pongo quizás un no. Las acciones que propusiste en tu lista se relacionan con evitar la desertificación. Para tener en cuenta sobre qué es la desertificación, debo recordar lo que le dijo el profesor a Camila y a José sobre qué es la desertificación y cuáles eran las causas que la ocasionan. Un tercer criterio tenemos las acciones que propusiste describen alguna causa o consecuencia de la desertificación. Recuerda que estos tres criterios están orientados sobre todo a la lista que me vas a elaborar sobre las acciones para evitar la desertificación. Entonces, una vez que hemos leído lo de acá y elaborado una pequeña lista, vas a leer junto con tus familiares estas tres noticias también acerca de la desertificación. Nuestra primera noticia es noticias relacionadas con la desertificación. Tenemos del Ministerio del Ambiente, que es el MINAM. También tenemos la otra que es el Perú lucha contra la desertificación y la sequía. Muy bien, ahí tenemos una pequeña imagen. Y tenemos Perú establece metas al 2030 para evitar la degradación de la tierra y el suelo. Muy bien. Y si observamos también la imagen, tenemos pequeños arbolitos que han sido plantados. Entonces tenemos estas tres noticias que tú lo vas a leer, vas a analizar de dónde provienen y luego de leer esta noticia vas a responder las siguientes interrogantes, pero con tus familiares. Recuerda que las dos primeras lecturas fueron de manera personal, tú mismo las has desarrollado, pero ahora estas vas a hacer con tus familiares. ¿Qué departamentos se suman a la lucha contra la desertificación? Sabemos de otros más, ¿cuáles son? Puede ser un tema de investigación. ¿Cuáles son los planes de acción, metas o estrategias de estos departamentos? ¿Qué es lo que ellos proponen? ¿Quiénes deben involucrarse en las acciones regionales y nacionales para evitar la desertificación? Porque recordemos que el lugar donde vivimos también ha sido zona de desertificación, pero que ahora ya son zonas agrícolas en algunos lugares. Ahora, coméntales de qué trata la necesidad que identificaste en la lectura y pregúntales qué acciones ellos propondrían o podrían proponer para evitar la desertificación. Es decir, en la primera pregunta, que es en la pregunta número 8, tú escribiste acciones. Ahora, en la última pregunta, que es la pregunta número 12, tus familiares van a proponer acciones para evitar la desertificación. Entonces, queridos estudiantes, si nos damos cuenta, es un texto muy interesante, tanto las historietas, las noticias y el proyecto de Chavimochi, referente a la desertificación y sobre todo ayudar también a Camila y a José a elaborar una pequeña lista sobre las acciones que podrían ayudarnos a evitar este gran problema ambiental. Entonces, querido estudiante, me despido de ustedes hasta el día de mañana y no olvidar sobre todo nuestra meta del día de hoy, que es proponer una lista de acciones orientadas a resolver el problema de la desertificación. Muy buenos días, queridos estudiantes. Nos vemos hasta el día de mañana.